Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos reducir lo que es nuestro diagrama de bloques. Ya vimos anteriormente es cómo obtenemos lo que son los bloques que conforman todo el diagrama, ¿no? Y cómo establecemos lo que son las variables de entrada y lo que es la variable de salida, cómo acomodamos cada uno de los bloques que representan las ganancias, cómo establecemos lo que son las señales de retroalimentación y lo que son nuestros puntos de suma, ¿no? En donde pues, hay una señal que normalmente entra, se resta de suma con alguna otra y genera una nueva señal. Para poder realizar esa reducción, recuerden que nos vamos a basar en lo que es el álgebra de prácticamente lo que son los diagramas de bloque, no de su reducción, donde decíamos que los dos casos principales es cuando o dos bloques están en serie, cuando dos bloques están en paralelo, ¿no? Que podemos desplazar un bloque al cambiarlo de lugar y agregando el bloque que estamos brincando, por ejemplo. Nosotros sabemos que para poder yo reducir K1 con K2 no puedo hacerlo. Es como cuando tenemos un arreglo de dos resistencias en serie, pero que tenemos una tercera resistencia conectada entre ellos. Sabemos que no podemos reducirlo. Aquí es el mismo caso. ¿Por qué? Porque entre K1 y K2 tenemos este punto de unión. Entonces no podemos hacer la reducción mientras tengamos este que se interponga, ¿no? Este los limita. Por lo tanto, este punto que está aquí lo que nos dice es que la señal que se obtiene a la salida de K1 se resta con la señal que proviene de la retroalimentación y nos genera una señal que se convierte en la entrada de K2. Pero este que está aquí, pues yo lo puedo modificar, yo lo puedo sacar, es decir, desplazar hacia afuera de lo que es mi diagrama. ¿Para qué? Para que me permita que en esta parte deje de existir esa limitante y pueda reducir K1 con K2. Eso lo podemos hacer, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente. Básicamente decimos, si tengo este punto de unión, yo lo puedo desplazar hasta acá. Es decir, el punto que estaba aquí lo muevo. Pero yo sé que al hacerlo estoy cambiando de posición la unión. Estoy brincando un bloque, que en este caso es el bloque K1. Recuerden que si yo brinco este bloque o cualquier bloque, tengo que considerarlo dentro de mi retroalimentación. ¿Cómo lo considero? Pues añadiendo un bloque que es el inverso del bloque que yo estoy brincando. En este caso el bloque que tengo es K1, el inverso es 1 entre K1, ¿vale? De esa manera entonces quiere decir que estos dos bloques y estos dos bloques, si se fijan, pues yo los puedo reducir porque están en serie. Al reducirlos quiere decir que va a ser el producto de K1 por K2 y el producto de 1 entre K1 por H2. Si hago esa reducción, pues vamos a llegar a esta expresión. Primero, un bloque que vale ahora el producto de K1 por K2 y un bloque donde tenemos H2 entre K1. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues voy a ver qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, yo sé que estos dos que están aquí están en conexión en paralelo. Por lo tanto, yo puedo reducirlos mediante lo que es la fórmula. Recuerden que la fórmula para este tipo de casos, si recuerdan, por ejemplo, teníamos algo como esto, ¿no? Decíamos, yo tengo aquí un bloque que voy a llamar G. Aquí tenía bueno, y lo vamos a poner así, un bloque en paralelo que voy a llamar H. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un punto de suma donde entran estas dos señales y tenemos lo que es la salida. Recuerden que estos dos lo podemos simplificar como un solo bloque, donde ese bloque va a decir que es igual a G. ¿Quién es G? Pues la ganancia, la que está sobre la trayectoria principal, entre 1 más menos. ¿De qué depende si aquí va a ser más o menos? Si tenemos aquí la expresión o el signo más, quiere decir que acá lo vamos a plantear con signo opuesto, es decir, con menos. ¿Menos quién? El producto de ambos bloques, es decir, el producto de G por H. Y eso es el valor del bloque equivalente. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Decimos que es el bloque que está en la trayectoria, que es K1, K2, ¿entre quién? Entre 1, como en este caso tenemos un signo positivo, decimos que queda como signo negativo, y es igual al producto de este bloque por este bloque, que es lo que tenemos aquí. Entonces nuestro bloque queda determinado de esta manera. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Bueno, vemos que estos dos bloques quedan conectados en serie. Al quedar conectados en serie, quiere decir que entonces yo los puedo reducir. Y la reducción, pues no es más que el producto de ellos. Entonces decimos que es K1, K2, K3, entre 1 menos K1, K2, H1, ¿sí? Que es el producto. Posteriormente vemos que estos dos ahora están en paralelo. Entonces vamos a aplicar lo que es nuestra fórmula. Recuerden, para nuestra fórmula, pues vamos a llegar a esta expresión. ¿Cómo llegamos mediante esta expresión? Bueno, pues decimos que
es el bloque que tenemos en la trayectoria principal entre 1. Como el signo nos decía que era negativo, ahora va a cambiar como positivo. ¿Y es quién? El producto, nuevamente recuerden, esto es lo que estaba sobre la trayectoria principal, multiplicado por quién? Pues multiplicado por el siguiente bloque, que era el bloque que estaba en paralelo. De ahí, bueno, pues ya sabemos que hay elementos que puedo eliminar, por ejemplo, estos dos, para simplificar. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es hacer álgebra, ¿no? Básicamente, en la parte de abajo, sobre todo, tenemos aquí una suma de estos dos términos, donde el mínimo común divisor pues, es 1 menos K1, K2, H1. Hacemos esa operación y nos va a quedar un término como el que está aquí, en donde sabemos que este y este los podemos eliminar y vamos a llegar a este resultado. Este resultado, pues básicamente es lo que tenemos dentro del bloque. ¿Sí? Entonces, estamos llegando a un bloque pues ya que nos permite estar más cerca de lo que es la función o la expresión matemática que nos relacione lo que es la salida con la entrada. Pero todavía tenemos un lazo de retroalimentación. Este lazo de retroalimentación, se fijan, no tiene ningún bloque. Recuerden que cuando no tiene ningún bloque, pues básicamente lo que estamos diciendo es que va a tener un valor de 1. Es decir, la señal de retroalimentación vale 1. En este caso, como dice que la señal de retroalimentación se va a restar con la señal de entrada, quiere decir que entonces este valor, que es 1, va a ser un valor negativo, es decir, de menos 1. ¿Cómo podemos entonces ahora reducir eso? Muy sencillo. Dice que vamos a tomar todo bloque que está sobre la trayectoria principal. Recuerden que es todo esto. ¿Sí? ¿Entre quién? Entre 1 de la fórmula. Como dice que la señal de retroalimentación se está restando, bueno, pues aquí lo vamos a poner como positivo. ¿Y es el producto de quién? Nuevamente, de todo lo que está en el bloque de la trayectoria principal multiplicado por el valor de la señal de retroalimentación, que en este caso es 1. ¿Sale? Pues sabemos que entonces nos va a quedar esta expresión, nos queda lo mismo. Hacemos nuevamente lo que es el álgebra, este es nuestro mínimo común divisor. Entonces nos queda establecido aquí, nos quedan estos términos, ¿no? Al hacer, dividimos, recuerden, aquí es como si tuviéramos un 1, dividimos todo esto entre 1 y nos queda todo esto multiplicado por 1, entonces nos queda lo mismo. Todo esto entre el mismo, pues nos da 1 multiplicado por lo que está arriba, pues nos quedan estos términos de acá, ¿sí? De ahí sabemos nuevamente que este término y este término pues los podemos eliminar. Y esto es la expresión a la cual debemos de llegar, ¿sí? Entonces, esto es lo que vale el bloque final. Entonces, quiere decir que esto que tenemos aquí es lo que vale la función de transferencia. La variable de salida respecto de la variable de entrada es igual a todo esto que tenemos aquí. Entonces, esto decíamos que tenemos varias formas de obtenerlo. Uno es hacer el modelado y con las ecuaciones, bueno, poder trabajar para llegar a una sola que nos diga a qué es igual nuestra función de transferencia. El otro es mediante este método que es el diagrama de bloques. Y finalmente va a ser lo que corresponde al diagrama de flujo de señal. Pero en cualquiera de esos casos nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Sale? Bueno, eso sería hasta ahí este ejemplo.